Trance music is basically a form of music which, when someone listens, goes into a state of trance and dances. Trance music is basically a form of music which, when someone listens, goes into a state of trance and dances. Orienta la cámara, José María. Basically moves his body to a rhythmic pattern for a very long time, for almost 8 minutes, maybe even 10. And Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Presento un momentillo el taller, José María, ¿vale? Ya te doy paso. ¿Qué? Te presento el taller y ya te doy paso, ¿vale? Perfecto. Bueno, recordaros que estamos en la segunda sesión del taller de radio y LoRaWAN que nos va a impartir José María, que la sesión se está grabando para luego subirla al canal y que va a moderar el chat, como siempre, o como es habitual, Manuel. Y ya, bueno, pues recordaros que los que no estáis asociados al club, que hagáis el pequeño esfuerzo que supone asociaros para que dispongamos de medios para poder seguir trabajando para vosotros. Y ya sin más, pues le doy paso a José María. Adelante. Hola, buenas tardes. No sé si se oye bien. ¿Me oís bien? Sí, se oye. Vale. Sí, Bueno, perdón, José pues, María, para una cuestión, para no saturar el tema de la conexión y pues, procurar que se mantenemos todos, salvo que tengamos que hablar, el micro y las cámaras apagadas, menos el ponente, lógicamente, y Manuel, que intervendrá cuando sea necesario. ¿De acuerdo? muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos de nuevo. Y bueno, vamos a continuar con el taller este de LoRa, de radio, LoRa y LoRaWAN. Que la verdad es que yo pensaba que con 2 sesiones me iban a valer, pero que al final pues se me está alargando. Entonces, vamos a ver si me da tiempo hoy a hacerlo todo y si no, pues la parte del LoRaWAN la dejaremos para otro día. Como el próximo martes había un taller también de Cédalo, pues igual depende de cómo vayamos, pues igual lo paso. Bueno, vamos un poquito a ver, el otro día nos quedamos un poco con los conceptos de radio y había una serie de conceptos que no me dio tiempo a ponerlo y pues quería un poquito, pues vamos a ver si pasamos esto. Aplicación. Compartir. Bueno, el otro día nos quedamos en ¿Veis la pantalla? Sí, se ve la pantalla. Vale, pues el otro día nos quedamos en un ejemplo de cómo calculábamos el enlace de un taller, digamos, de un enlace de radio y demás, ¿no? Y hay una serie de cositas también que son interesantes. A ver si me deja esto ahora. Era la parte de sensibilidad del receptor.
Entonces, ¿qué definimos? ¿Qué es la sensibilidad del receptor? Pues es el umbral de nivel de entrada por el cual, por encima del cual cualquier señal de radio puede entrar. Si nuestra señal está por debajo de la sensibilidad, pues prácticamente no la iremos. Entonces, siempre hay una diferencia entre lo que es la parte vamos a ver aquí. Un momentito, a ver si puedo poner el puntero. Vale. Entonces, de la parte de señal que ya vimos el otro día, que si nosotros transmitíamos, el cable tenía unas pérdidas, la antena una ganancia y luego el enlace iba teniendo una serie de pérdidas, luego llegábamos al receptor, teníamos una ganancia, el cable tenía unas pérdidas, llegábamos con un valor neto de señal que si era por encima de la sensibilidad, pues teníamos un margen con lo cual nuestro receptor podíamos ser capaces de coger esa señal. Otro concepto que tenemos es el ruido. Nosotros tenemos nuestra señal. Si nosotros, aparte de la señal, se nos puede inyectar ruido, que ese ruido pues puede ser debido a un ruido térmico, que es todos los circuitos, resistencias, todos producen un ruido térmico, ruido atmosférico, los rayos, las tormentas, todo eso produce ruido, ruido del espacio, de la galaxia, ruido solar, las emisiones espurias de otros dispositivos, las interferencias de radio, que puedan ser pues, otros equipos que estén cerca de nuestro equipo, que tengan algún armónico o algo que nos interfiera, o también los ruidos producidos por el hombre, pues, por ejemplo, motores, los microondas, en fin, una serie de aparatos que producen ruido. Bueno, pues nosotros, ¿eso qué es lo que tendríamos? Si nosotros tenemos nuestra señal y tenemos un ruido, nosotros podríamos tener una señal de ruido. Si esa señal de ruido está por debajo de nuestra señal, nosotros tendremos posibilidad de descifrar esa señal. Entonces, nosotros lo que hablamos es un parámetro que vais a ver en muchos sitios, que es el SNR, que es Signal Noise Ratio, que es relación señal-ruido. Cuando es positiva, quiere decir que la señal es mayor que el ruido, con lo cual es positivo. Pero puede ocurrir que tengamos un ruido muy grande y entonces el ruido esté por encima de la señal, con lo cual nuestra relación señal-ruido, que la damos en decibelios, pues sería negativa. ¿Por qué? Pues porque el ruido, o sea, la señal es mucho más pequeña que el ruido. Y entonces, ante estas circunstancias, pues nuestros sistemas seremos incapaces de coger la señal. Bien, otra cosa que teníamos, que a nivel de topologías, pues nosotros a nivel de radio tenemos varias topologías. Una que es la de peer-to-peer o punto a punto, en la cual un equipo se comunica solo con otro equipo, ¿eh? Luego tenemos una topología de punto multipunto, con lo cual varios equipos se conectan a un solo punto, ¿eh? Por ejemplo, una conexión entre un móvil y unos auriculares de Bluetooth, pues es punto a punto. Una conexión entre un móvil y un punto de acceso Wi-Fi es punto multipunto, porque tenemos varios equipos que se conectan. Y luego tenemos otro tipo de topología que es la red de malla. ¿Qué ocurre? Pues que hay veces que una estación puede hacer, o sea, una estación no tiene conexión directa con otro punto, pero esa conexión la puede realizar a través de otro punto. Es decir, que el A con el D no tiene comunicación, no hay posibilidad de conexión, pero podríamos mandarla a través del B, del C y del D o a través del C y del D. Entonces, estos son
pues los tipos de topologías más comunes que tenemos. La topología maya, pues es una topología que nos da mucho juego para redes muy extensas, pero pues tiene un problema de que, claro, como cada paquete lo tiene que retransmitir o sea, lo tiene que almacenar y retransmitir un punto, pues todo eso, pues vamos perdiendo tiempo. Bien, otra cosita que quería ver era todo el tema de estándares comerciales que tenemos, ¿no? Y vamos a ver un poco una clasificación por las tecnologías y el alcance. Mirad, podemos clasificar una serie de equipos que están lo que llamamos enlaces de proximidad, que estamos entre 0 y 10 centímetros. Pues ahí tenemos pues, lo que son las comunicaciones NFC, el Near Field Communication, RFID, que es la conexión, la comunicación entre tarjetas inalámbricas, y el EMV, que es el protocolo que llevan determinadas tarjetas de crédito. EMV es del Europay, Mastercard, Visa. Entonces, todos estos dispositivos pues tienen unos protocolos y tienen unas frecuencias y tienen un funcionamiento de forma que funcionan en lo que se llama la banda de proximidad, que está entre 0 y 10 centímetros. Tenemos un poquito más, que es el rango ya de 10 a 10 metros, que esto es lo que se denomina la de Wireless Personal Area Network, que es red inalámbrica de área personal. En la red de área personal, pues tenemos pues toda esta serie de tecnologías, la Bluetooth Low Energy, ANT Plus, MiWi, Enocean, Zigbee, XBee, Z-Wave, Thread, Wireless HART, ISO 9000. Todas estas tecnologías son tecnologías inalámbricas que tienen un alcance entre 10 y 100 metros. Hay tecnologías que tenemos el Bluetooth, que ya las conocemos, pero luego hay una serie de tecnologías que depende de la aplicación, pues se usan, ¿no? Por ejemplo, estas tres de aquí, la Bluetooth, la ANT y MiWi, se utilizan pues para las comunicaciones personales. Pues el Bluetooth todo el mundo, el ANT es un dispositivo, son comunicaciones entre dispositivos de aparatos de gimnasia, de aparatos de pulsos, en fin, de equipos de esto. Y MiWi es otra red también de Personal Area Network, que también es parecida a la Wi-Fi, pero ocupa menos ancho de banda y demás. Luego tenemos otra serie de redes que están orientadas al tema de domótica. Enocean es una red que prácticamente no utiliza energía, está formada por sensores, pulsadores, que cuando tú das el pulsador accionas un mecanismo que produce una pequeña energía que realiza la transmisión. Esto es un sistema que es propietario, aunque hay varios fabricantes que están fabricando equipos de esto. Esto necesitaríamos pues toda una red de sensores, de dispositivos, de aparatos con esta tecnología, y tendríamos que tener luego un receptor que es el que recogería toda esa información. Luego tendremos el Zigbee y el XBee, que el XBee es una variante, una implementación del Zigbee, que esto pues ya nos permite también pues hacer redes también en el área esta, nos permite hacer redes también de baja energía, de baja potencia, que permiten pues redes de los tres tipos, de punto a punto, de punto multipunto y de red mallada. El Z-Wave también es otro protocolo. Bueno, sobre Zigbee hay un montón de protocolos de domótica, ahí están los de
los de Xiaomi, están los de Philips, están los de IKEA, pues todos estos protocolos están funcionando sobre Zigbee. Luego el Z-Wave pues es otro protocolo también orientado a la domótica, todo muy orientado a la domótica, que esto también es otro protocolo propietario, que también hay una serie de fabricantes que están metidos en esta asociación y producen aparatitos de Z-Wave. Aquí tenemos el Thread, que es otro protocolo que ha salido hace poco también, que es también otro protocolo también de área personal, que está dentro de lo que se llaman los 6 Low Energy Wireless Personal Area Network, que son redes de área local de baja potencia que están preparadas para trabajar con el direccionamiento IP6. Luego tenemos otra serie de redes, como son la Wireless HART y la ISO, que están más orientadas al campo de la instrumentación, del campo industrial. Aquí en rojo, todas estas redes están basadas en el estándar IE 802.15.4, que lo que hace es regular todo el funcionamiento de lo que es la capa física de la comunicación. Y están funcionando en la banda de 2,4 GHz, aunque algunas de ellas, como Zigbee y alguna otra, pueden funcionar también en las bandas de 868. Bien, vamos un poquito más largo, ya estamos en las Wireless Local Area Network, que ya estamos en las redes de área local inalámbricas, que ya estamos entre los 1000 metros y el kilómetro. Y aquí tenemos pues todos los Wi-Fi, la 802.11a, B, G, NAC, pues aquí tenemos todos los Wi-Fi y las nuevas Wi-Fi, la 800AH y la 802.11p, que son los nuevos Wi-Fi. También hay una clasificación que es ya entre 5 y 10 kilómetros, que es las redes de ámbito vecinal, que es la Wireless Neighborhood Area Network, o redes inalámbricas de área vecinal, que aquí pues tenemos una serie de equipos que están más orientados a todo lo que es el tema de utilities, pues para leer contadores de gas, de agua. Aquí tenemos una que está basada en el protocolo IEG 802.15.4G, que es el WISAN, que es las siglas son de Wireless Smart Utility Network, que pues también es una alianza, que hay una serie de fabricantes que están haciendo equipos bajo ese protocolo para todo el tema de contadores de gas, contadores de agua, en fin, todo lo que sea lo relacionado, contadores eléctricos, con el tema de las utilities. En esa zona también está la Zigbee NAN, también ya tiene una versión de Low Energy como esta, de Low Energy con IP6, y tenemos también el Wireless M-Bus. M-Bus es un protocolo que hay también utilizado en utilities para lectura de contadores. Normalmente M-Bus empezó por un protocolo cableado y pues lo que permitía era que tener redes de contadores, tanto de agua, de energía, que se comunicaban y podían pues, recoger los datos de un equipo, de todos los equipos y centralizarlo. Y esta gente lo que ha sacado ahora es pues es el protocolo de inalámbrico. Luego nos vamos ya al Wireless Wide Area Network, que es la red de área
extensa, la red inalámbrica de área extensa, y aquí ya pues empezamos a tener ya, vamos, alcances hasta 100 kilómetros. Aquí tenemos lo que es la tecnología WiMAX, tenemos todo lo que es las tecnologías celulares, tanto el 2G, 3G, 4G, 5G, la LTE, UMTS, HDPA. Y pues luego tenemos ya tecnologías orientadas como son el NB-IoT y el LTE-M, que son tecnologías orientadas al Internet de las cosas, que también están soportadas en redes celulares. Y luego tenemos ya todo lo que son las Low Power WAN, que son las redes de área extensa de baja potencia, que tenemos pues Sigfox, Telensa, LoRa e Ingenu. Entonces, WiMAX, que es una tecnología parecida al Wi-Fi, pero con una más extensa. Todas estas son las tecnologías celulares, están soportadas por todos los operadores de equipos celulares, incluso estas dos, que son las dos competencias más importantes que tienen el resto. Y luego tenemos Sigfox y Telensa, que pertenecen a lo que denominamos Ultra Narrow Band, es banda de ancho de banda ultra estrecha, como está Sigfox y Telensa. Sigfox es otra tecnología de radio equivalente a LoRa, también de muy bajo consumo, pero esta está normalmente soportada, hay operadores que son las que la soportan. Entonces, cada equipo de Sigfox, cada nodo de Sigfox que nosotros queramos tener, primero tenemos que ver si hay cobertura en nuestra zona y pues tendríamos luego que hacer un contrato con la operadora de Sigfox. La verdad es que no son precios muy caros, pero hay que hacerlo. Y luego está Telensa. Telensa es una empresa privada que también desarrolla un protocolo de Ultra Narrow Band que está orientada todo a las Smart Cities, al tema de alumbrado, etcétera, de Smart Cities. Luego tenemos lo que se llama tecnología de espectro ensanchado, el Spread Spectrum, y ahí tenemos pues LoRa e Ingenu. LoRa, que es la que nosotros vamos a hablar con más profundidad, es una red también que, ya lo veremos, que aunque el protocolo, los chips están patentados por una empresa que es Semtech, pero se ha ido abriendo, ha habido una serie la empresa esta Semtech ha licenciado parte de la fabricación de sus chips y los ha pasado pues a una serie de fabricantes. Esos fabricantes, pues hay luego otra serie de fabricantes que utilizan esos chips de cualquiera de los fabricantes, forman placas, y esto, con el hecho de que es una tecnología barata, hay una alianza que es la LoRa Alliance, que es la que establece los protocolos, pues se ha ido difundiendo muy rápidamente. Entonces aquí no necesitamos tener un operador ni nada, y utilizando todo lo que es la comunicación LoRa, pues ha aparecido todo lo que se llama el protocolo LoRaWAN, que es el protocolo que nos permite hacer que varios equipos se comuniquen a través de unas pasarelas. Esas pasarelas se comunican con un servidor que está en la nube, de forma que todos nuestros datos pueden subir directamente desde nuestro nodo a la nube. Y luego tenemos el Ingenu también, que es también otro protocolo privado que utiliza la tecnología RPMA. Bueno, todo esto que vemos aquí, el NOV, el LTE, es lo que estamos más o menos cuando veamos Low Power Wide Area Network, pues se refiere a todos estos equipos. Bueno, os pongo ahí un
un poco de las siglas que he puesto aquí. Lo del RPMA, que es lo que hemos visto antes del Ingenu, es el Random Phase Multiple Access, que es fase aleatorio de múltiple acceso. Esta tecnología, la de Ingenu, es una tecnología también nueva, también propietaria, todos los equipos son propietarios, el que quiera tiene que pasar por ahí, pero por el tipo de tecnología es una tecnología muy robusta y muy insensible al ruido, con lo cual pues es muy interesante para aplicaciones donde estemos en sitios donde hay mucho ruido. Bien, aquí he hecho algún poco, o sea, en función también de lo que es el ancho de banda y el alcance, pues aquí he ido un poco posicionando cuáles son los anchos de banda y cuáles son las distancias. Hay una cosa interesante que es que contra mayor ancho de banda, contra mayor distancia, pues los consumos son mayores. Entonces, pues todo lo que es el Wi-Fi, todo lo que es el 2.3G, pues tienen unos consumos relativamente altos, sobre todo esto, porque tienen anchos de banda muy grandes y transmiten con una potencia alta. Luego ya todo lo que son equipos de ancho de banda bajo, pues ya estamos en esta parte, pues tienen unos consumos relativamente pequeños. Nosotros vamos a trabajar con LoRa, que ya veis, ya veremos luego los anchos de banda, con unos alcances entre 2 y 15 kilómetros, pero que ya veré, ya os conté el otro día, de que a través de satélite se están consiguiendo conexiones de hasta 1000 y pico kilómetros. Bien, a nivel de equipos comerciales, todo el tema de radio, pues tenemos varios tipos de formatos. Uno, lo que son los módulos. Los módulos son placas que integran pues, el circuito de radio con funcionalidad, o bien como transistor, o bien como receptor, o bien como ambos, que denominaríamos transceptor. Esos módulos permiten la comunicación con nuestro microcontrolador mediante puertos serie, UART, puertos I cuadrado C, SPI o entradas digitales. Cada plaquita pueden ya venir con protocolos determinados, ya integrados, permite la comunicación a través de varios tipos de modulación y pues los circuitos de radio, toda la parte de radio pueden ser configurados mediante una serie de comandos que le enviaríamos por aquí. Luego tenemos pues los shield, ¿no? Los shield de nuestros escudos de nuestras placas Arduino, que lo que hacen es que es lo mismo, lo que hacen es que cogen un módulo de estos de radio, lo meten en una placa, un shield con los pines y con nuestras placas de desarrollo, con nuestras Raspberry y entonces tenemos. Y luego tenemos otra última gama que son módulos con MCU, es decir, que en la misma placa no se integran los circuitos de radio con microcontroladores. Esto sería, por ejemplo, pues algún tipo, esto sería un módulo, por ejemplo, este es el módulo del HC05 de Bluetooth, pues es un módulo de comunicación de radio por Bluetooth, tiene integrado todo el protocolo de comunicación de Bluetooth y se comunica por puertos serie. Aquí tenemos pues unos protocolos, este es el protocolo, este es un shield de LoRa, aquí vemos nuestro módulo de LoRa que está puesto aquí y pues esta es la plaquita del shield de Arduino, esto se encajaría. Aquí tenemos otro tipo, pues este es otro chip de otro tipo de radio. Y aquí tenemos pues los que ya llevan la radio incorporada. Estos son los Arduino MKR Fox, por ejemplo, este que lleva una radio con el protocolo Sigfox. Esto es una TTGO que lleva un ESP32, lleva una radio LoRa, lleva Wi-Fi, lleva subdisplay, pues lleva todo. Luego tenemos pues otro tipo de módulos que es
que lleva, que se maneja por entradas y salidas, que este es donde está el transmisor por un sitio y el receptor por otro. Aquí tenemos otro módulo, que este es un módulo también para comunicar vía serie en la banda de 2,4 GHz. Este es otro módulo que es el APC 220, que permite comunicar también como si fuera un módem. Nosotros le metemos el TX y el RX, sale por radio, nosotros tenemos otro transceptor que recibe la radio y nos da. Es un módulo que es totalmente transparente para nosotros. Un momentito, que voy a por un vasito de agua, que me estoy quedando afónico. Bueno, visto esto de todo el tema de radio, nosotros lo que tenemos que ver es qué tecnología tenemos que emplear que se adapte mejor a nuestra aplicación. Es decir, nosotros, en función de la aplicación, si nosotros lo que queremos es un punto a punto, es hacer un telemando que no requiere mucho ancho de banda, pues podemos ir a un equipo de transmisión sencillito de transmisor-receptor. Que queremos una aplicación para transmitir datos y resulta pues que tenemos mucho ancho de banda, pues buscaremos otro. Entonces tendríamos que tener parámetros por ahí como lo que es el ancho de banda, el alcance, la topología, si va a ser punto a punto, punto multipunto, tecnología estándar o comercial, es decir, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer una aplicación domótica y queremos conectarnos pues, con una serie de equipos que hay en el mercado ya, pues sensores por ejemplo, con Xiaomi, pues imagínate que nosotros queremos conectarnos a equipos de Xiaomi, pues podríamos buscar pues una placa, un módulo tal que podría meterse en esa red de Xiaomi y habría librerías y demás. Otra cosa que tenemos que ver es si hay librerías para el protocolo que nosotros necesitamos ver. El consumo de energía, si nosotros queremos una aplicación que sea por baterías o por pilas, o queremos una aplicación que no nos importe el consumo. Luego, ¿qué entorno vamos a tener? Es decir, si vamos a tener un entorno con mucho ruido eléctrico, interferencias, etcétera, pues todo eso hará que nos busquemos pues, sistemas que tengan mejor comportamiento frente a cada uno de los parámetros que nosotros queremos. Bien, y esto era lo que habíamos visto de la parte para terminar lo del el otro día, y vamos a ver si puedo poner ahora lo del bien. Vamos a entrar ahora con esto, con la parte de LoRa y LoRaWAN. Mirad, ¿qué es LoRa? LoRa, bueno, viene de un acrónimo de Long Range. Es un tipo de red inalámbrica de área ancha de baja potencia y utiliza la modulación Shear Spread Spectrum. Cuando vimos el otro día la parte de modulación, no vimos esta para verla ya un poco más en profundidad en esta parte. Permite intercambio de pequeñas cantidades de datos. Fue desarrollada por una empresa francesa que se llamaba Cicleo, que desarrolló la modulación LoRa, tanto la radio, el protocolo, como la modulación, pues están patentadas. Y luego Cicleo fue adquirida por la empresa Semtech, que es la fundadora de LoRa Alliance y es la que pues, ha
fabrica chip y también pues ha licenciado chip pues a la empresa de Hope RF, Microchip, Dorkin, que todos estos fabricantes pues tienen licencia para fabricar los circuitos LoRa. La mayoría están basados en los circuitos de Semtech, con los famosos SX, y bueno, pues con LoRa pues podemos utilizar topologías de punto a punto multipunto y mesh, dependiendo de la aplicación que nosotros pongamos. En principio, LoRa tenemos lo que es punto a punto, o sea, tenemos un equipo que transmite y un equipo que recibe. Lo que pues, sí podemos luego, pues con LoRaWAN, que sería una estructura de punto multipunto, o pues dependiendo de librerías que tengamos disponibles, que permitirían hacer ese tipo de aplicación de malla. Es una tecnología de bajo consumo, con muy alta sensibilidad para recibir datos, eso es su ventaja, que permite pues, cifras de sensibilidad del orden de 140, 150, del orden de 150 menos 150 dBm, es decir, que con señales con potencias muy pequeñas, dependiendo de qué distancias, pues podemos transmitir y recibir datos. Y luego, pues tiene una alta inmunidad a las interferencias, a lo que es el ruido, interferencias en masa de ruido. Pues tenemos una serie de módulos de Semtech, de Hope, de Dorji, y estos módulos pues, permiten trabajar pues, en bandas de ICM, en la banda de 433, aunque muchos circuitos están preparados para trabajar en unas bandas, en unos anchos de banda importantes. Hay algunos que trabajan en la banda de 137 MHz, pues los tenemos en casi todas estas zonas. En Europa, pues la banda más utilizada es la de 863 a 870 y está regulada por las normas UN111, UN115, UN35 del Nacional de Asignación de Frecuencias. Bien, vamos a ver lo que es la modulación CSS, que es Chirp Split Spectrum. El chirp es lo que es como un pitido. Un chirp es un pitido, es como si dijéramos algo que va variando de frecuencia. Aquí veis, sería que la frecuencia pues varía desde una frecuencia más baja, desde un extremo a otro. Esto sería como lo veríamos en un espectro de tiempo, que veríamos que la señal es un tono, no hay modulación de amplitud, es como si fuera un pitido que cuyo tono de frecuencia pues se incrementa o decrementa linealmente con el tiempo a lo largo de la banda utilizada. Es decir, que si yo tengo aquí una frecuencia F baja, una frecuencia mínima y aquí una frecuencia máxima, pues hace un barrido, ese pitido va variando desde la baja a la alta. Entonces, esto es lo que en inglés se denomina chirp. Yo lo puedo por pitido, no encuentro una traducción así, pero pitido puede ser una traducción que se le vea. Bien, si vemos aquí una representación de frecuencia con tiempo, pues nosotros lo que veríamos es que con el tiempo va a ir variando nuestra frecuencia en torno a una frecuencia central, desde una frecuencia mínima a una frecuencia máxima. Pues eso es el chirp. Y se repetiría, iría repitiéndose. Entonces, esto es lo que nosotros, cuando va desde una frecuencia mínima a una alta, es un chirp de subida o ARP-chip, y esto sería una señal sin modular, es decir, que aquí aquí solamente hay una información, no estamos aquí metiendo, o sea, con este barrido, esto solamente ha mandado un tipo de información, no ha metido más.
podemos tenerlo de que empieza desde la frecuencia máxima a la frecuencia mínima. Entonces les llamamos chip de bajada o down chip. Bien, vamos a ver cómo transmitimos o cómo pasamos información. Bien, nosotros empezamos a definir una cosa que se llama spread factor, que se llama factor de Sánchez, la traducción, que es toda esta frecuencia, es como si nosotros dividiéramos todo este tramo, lo dividiéramos en 2 elevado al spread factor, cachitos. Entonces, esto podríamos dividirlo si el spread factor, que ya veremos que en LoRa va de 6 a 12, pues tendríamos, si el spread factor sería 7, pues tendríamos 128, 8 sería 256, hasta el 12, que son 4000 y pico. Por ejemplo, si nosotros queremos, esto nos representaría al valor 0. Si yo quiero representar el valor 27, pues yo empezaría a una frecuencia determinada, haría un pitido al máximo, bajaría y subiría. Esto, nuestro receptor, si yo lo transmito, el receptor es capaz de decir, pues mira, como me han dicho que este es el spread factor 7, pues este me ha mandado un valor 27. O, por ejemplo, un 15, pues sería esto. O un 0. Pues fijaros que el spread factor 7 coincide con el número de bits que nosotros vamos a codificar. Es decir, si yo emito el valor 27, porque este sería, con 7 bits, pues este sería mi valor 27. Vamos a ver ahora si yo tengo el spread factor de 12. Pues con el spread factor de 12 tengo 12 bits para codificar la información. Entonces, pues este valor, por ejemplo, aquí, pues sería el 864, con lo cual, fijaros, ahora, así como en el caso anterior, yo puedo enviar en este tiempo, he mandado todos estos unos y ceros, fijaros que ahora he transmitido bastante más. Pues este tipo de modulación, que viene cuando sube de aquí, sube al máximo, baja al mínimo y recibe, eso es lo que le llaman el chip spread spectrum. Bien, vamos a ver qué cosas tenemos en la modulación de CSS. Primero, lo que es el símbolo. Símbolo representa uno o más bits de datos. En el caso nuestro de aquí, esto es un símbolo. En este caso, nuestro símbolo representa 12 bits de datos. En este caso, representa 7 bits de datos. Entonces, el símbolo puede tener 2 elevado a spread factor, valores, o chips. Chips, que ahora veremos lo que es el chip. No es el chip de un circuito integrado, sino que son pedacitos. Un símbolo tarda 2 elevado a spread factor por 1 entre el ancho de banda. Si nosotros vemos aquí el ancho de banda, lo concebimos como F máxima dividido entre F mínima. Pues todo este rango que tenemos aquí de frecuencias es nuestro ancho de banda, que lo vamos a representar por BW, bandwidth. Pues un símbolo tardaría esto en transmitirse. Vemos que si nosotros tenemos un spread factor de 12 y trabajamos a un ancho de banda, imaginaros, de 125 kilohercios, pues tendríamos 1 entre 125 kilohercios, que sería
perdón, 1 entre 125, que sería segundos, por 2 elevado al split factor. O sea que cuanto mayor sea el split factor, mayor tiempo tardaremos para el mismo ancho de banda, mayor tiempo tardaríamos en transmitir un símbolo. Es decir, que en este caso, que tenemos 2 elevado a f, pues el ancho de banda es el mismo, pero tardaríamos muchísimo más tiempo en transmitir este símbolo, el símbolo este, el 864, que en nuestro caso que el 27. Bien, el spreading factor, que ya lo hemos visto, factor de expansión, es lo que nos define el número de bits con el que se puede codificar un símbolo. Se pueden, con LoRa, pues se pueden definir el 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El valor de 6 no es un valor muy utilizado, se utiliza para determinados anchos de banda, en fin, es más rarito. Pero los más normales van desde el 7 al 12. Y luego tiene una cosa, que cuanto mayor sea el valor de split factor, pues el comportamiento frente al ruido es mejor. O sea que, por un lado, si nosotros vamos a un split factor de 12, pues tenemos un comportamiento frente al ruido, es decir, que las interferencias y todo le influirán menos, pero estamos tardando un poquito de más. Es decir, nuestro tiempo de transmisión se nos va a alargar, con lo cual pues vamos a estar transmitiendo durante más tiempo, va a tener un poco más de consumo de batería, con lo cual tendremos que ir jugando entre el ancho de banda, el split factor, para ver pues, los tiempos y tal, y para ver consumo. Bien, tenemos aquí que hablábamos de los chips, los chips o fragmento, es la unidad elemental de un símbolo. Es decir, si nosotros aquí teníamos 4096, pues un chip pues sería 1 entre 4096. Todo esto pues serían fragmentos. Esto serían, pues, este empezaría en el 864 a otra vez volver al 864. Es la parte mínima que tenemos. Un chip, ¿cuánto tarda un chip? Pues 1 entre el ancho de banda. Es decir, que cada chip pues es proporcional, es inversamente proporcional al ancho de banda. Un chip es enviado por segundo y por hercio de ancho de banda. Bien, ancho de banda, como hemos visto, es la diferencia, es el margen de frecuencia que hay entre la frecuencia máxima y la mínima. Los circuitos de SX, por ejemplo, los Semtech y prácticamente LoRa, pueden funcionar en estos anchos de banda, 62,5, 125, 250 y 500 kilohercios. Ya veremos que cuando veamos lo del LoRaWAN, pues que los anchos de banda pues están más normalizados, porque claro, si nosotros aplicamos elegimos un split factor y un ancho de banda, pues ese split factor y ese ancho de banda lo tenemos que poner tanto en el transmisor como en el receptor. Pero ya veremos que como LoRaWAN es un protocolo que está pensado para que equipos que cumplan con ese protocolo LoRaWAN se puedan conectar a gateway, tanto públicas como privadas, pues lo que es la conexión con esos anchos de banda, pues está ya más reglado. Tanto las frecuencias como los anchos de banda, como los split factor, están más fijos. Pero si nosotros queremos jugar con nuestro equipo de LoRa, pues podemos hacer pues, todas las diabluras que queramos. Podemos jugar con ancho de banda y con split factor. Entonces, vemos que el split factor es un parámetro que nos lo va a pedir casi siempre, ya veremos luego las librerías, qué datos son los que nos piden a la hora de configurarlo. Y por otro lado,
pues vamos a tener que configurar, vamos a tener que fijar nuestro ancho de banda. Bien, hemos visto que tenemos lo que es el ancho de banda, pero nosotros vamos a hablar de frecuencia portadora, es decir, aunque nosotros tengamos un ancho de banda de 200, de 120, de 250, de 125, de 500 kilohercios, nosotros tenemos que tenerlo, ese ancho de banda va a estar en una frecuencia portadora, que es la frecuencia central de emisión o de recepción del pitido. Es decir, que en el caso nuestro que vimos de nuestro pitido, la frecuencia central que tenemos aquí será la frecuencia portadora. En el caso que estuviéramos en la banda de 868 MHz, pues la frecuencia central sería 868 MHz. La frecuencia máxima pues sería 868 más la mitad del ancho de banda y la mínima pues la 868 menos la mitad del ancho de banda. Este dato pues también hay que ponérselo. El carrier frequency es un dato que tenemos que fijarlo en nuestra aplicación para tanto en el transmisor como en el receptor, para que se puedan hablar. O sea, que ya le estamos diciendo, mira, hemos acordado que vamos a tener el split factor de 7, el ancho de banda del bandwidth va a ser de 250 y la portadora pues va a ser de 868. Bueno, ya empezamos ya a darle un poco de entendimiento. Bien, ahora hay otra cosa en LoRa que aparte de la modulación es la estructura de los paquetes de datos. Es decir, LoRa tiene definido una estructura de paquetes de datos que nos permite una serie de símbolos que los transmite, de chirp que va transmitiendo con un significado. Entonces, hay una cosa que tiene LoRa, que es lo de corrección de errores hacia adelante, que es las siglas de Forward Error Correction, que es un proceso en el que nosotros añadimos datos o añadimos bits de corrección en los datos transmitidos. Es decir, que nosotros si vamos a transmitir pues 10 bytes, pues a esos 10 bytes le vamos a meter una serie de bits para que son redundantes, que en la recepción nosotros podamos tratar y restaurar parte de las interferencias. Cuanto más bits añadamos, pues más fácil es restaurar los datos. Pero también, pues tendríamos que el número de bits aumentaría con un mayor tiempo de transmisión. Y luego, para todo esto, LoRa define lo que es el coding rate o tasa de codificación. Entonces, LoRa lo que dice es que por cada 4 datos, unidades de información, por cada 4 bits, voy a meter 1, 2, 3 o 4, con lo cual transmitiré 5, 6, 7 o 8, con 4 bits, serían 4 bits de información y 4 bits de código de tasa de codificación para la mejora de los errores. Aquí pues serían 4 y 3, 4 y 2, 4 y 5. En muchos sitios pues vemos que el valor de CR pues es 1, 2, 3 y 4, con lo cual pues nosotros nuestra codificación pues será 4 entre 4 más 1, 4 quintos, 4 sextos, 4 séptimos y 4 octavos. Esto serían los datos. Pues el coding rate es también un tema que le tenemos que decir a nuestro paquete de datos. Tenemos que decirle cuál es el coding rate. Por lo menos el receptor tiene que saber cuál es el coding rate. Y ahí tenemos dos opciones. Puede ser que, como ahora veremos, que nosotros le digamos, mira, yo
yo te voy a mandar ya el coding rate y una serie de parámetros más. Tú ya sabes que lo que voy a transmitir son estos, con lo cual nosotros ya nos ponemos de acuerdo porque previamente hemos acordado todos esos parámetros, aparte del speed factor, el ancho de banda y demás, pues hemos dicho nuestro coding rate va a ser de 4/5, 4/6 o 4/8. Pues ese sería un dato que teníamos que poner. Y tendríamos ahora, vamos a ver ahora cómo es la estructura. La estructura, lo que tenemos es una parte, un preamble o preámbulo, una cabecera y una carga útil. Aquí el preámbulo, se usa para sincronizar el receptor con el transmisor. O sea, aquí lo que hace es que esto va a meter una serie de información para que cuando el transmisor, el receptor lo oiga, dice, que me está viniendo datos y empieza ya a sincronizar. Y puede tener una longitud programable desde 10 a 65.000 símbolos. Fijaros que 65.000 símbolos sería una burrada si nosotros metemos 65.000 símbolos, pero le han dado esa capacidad, entonces para determinadas señales, pues puede leerlo. Luego hay un preámbulo programable que es para LoRaWAN, pues se utiliza de 8. En vez de 6 a 65.000, pues el LoRaWAN han decidido que se va a trabajar a 8. Luego tenemos, y esto son chip de subida. ¿Visteis lo que era el chip de subida? Que va desde la frecuencia baja, la frecuencia mínima, a la frecuencia máxima. Pues van 8, en el caso del LoRaWAN 8, en el caso que nosotros hayamos programado, nos los pone. Luego tenemos 2 chips, que son el sync word, que es la palabra de sincronización. Pues este sync word la tenemos que tener tanto en el receptor como en el transmisor, de forma que si yo quiero que solamente, si yo pongo un equipo y yo defino pues un sync word determinado, pues yo solamente quiero que los equipos que conozcan cuál es esa palabra de sincronización, pues me actúen. Es decir, que el receptor está recibiendo, el receptor tiene programado una palabra de sincronización determinada. Empieza a venir el preámbulo, empiezan los chipitidos. Cuando llega aquí, cambia el chip hay unos símbolos que se codifican y dice, este no es el que yo tengo, pues lo descarto y aquí te quedas. Y luego tenemos 2 fijos, es decir, que ya tenemos 2 fijos y 2 fijos, ya tenemos 4 que son fijos. Y tenemos ahora 2 que son downchip, que lo que hacen, se usan para sincronizar las frecuencias. Es decir, que hay pues una serie de una parte programable y 2, que sería, imaginaros que 8 más 2, 10 de subida y 2 de bajada. Entonces nuestra radio dice, venga, ahora empiezo y entonces ya hace un proceso para sincronizar la frecuencia tanto del transmisor con lo del receptor. Y luego, pues hay un silencio con una duración de 0,25 el tiempo de un símbolo. Con lo cual, ya hemos mandado nuestro preámbulo. Lo que es el preámbulo, esto es un dato que lo tendríamos que programar en nuestro equipo. Si estamos usando LoRaWAN, pues en todas las librerías de LoRaWAN, pues como LoRaWAN son 8, pues ya lo tienen. Y pues la palabra de sincronización, pues en muchos equipos, si es LoRaWAN y te vas a conectar a TTN, pues ya está puesto a 34, aunque lo puedes fijar también por si tú quieres hacerte una red privada, podemos poner la 12 o la 13 o la 14, lo que sea. Bien, vamos a ver ahora la cabecera.
La cabecera o hidden es opcional y puede ser implícita o explícita. Implícita quiere decir que nosotros, tanto el transmisor como el recepción, ya dan por sentado cuántos datos van a ir, cuál va a ser el coding rate y si va a estar presente un código de verificación de errores. Pues eso lo da la cabecera. Si yo he hablado con el receptor o yo lo programo, pues digo, pues ¿para qué se lo voy a decir yo cada vez? Si ya lo sé, pues le digo que sea cabecera implícita, con lo cual lo que voy a tener que transmitir es más pequeño. Si le digo, pues todo eso con un parámetro se le configura con un parámetro, entonces él ya sabe si va a ser implícito o explícito. Si es explícito, pues en la cabecera le tenemos que decir cuántos datos vienen en el payload o carga útil. ¿Cuál va a ser el coding rate? Que si es 1, si es 2, si es 3 o si es 4. Y si va a haber o no código de verificación de errores. Es decir, si yo le digo que va a haber un código de corrección de errores, pues yo al final de mi payload, de mi carga útil, meteré 2 bytes con una información de forma que los datos que vengan en la carga útil, cuando yo extraiga mis datos con el CRC, pues hay un algoritmo que mirará cuáles son los datos y comprueba si el dato que he enviado corresponde con este. O sea, si después yo de haber hecho toda la comprobación y la recuperación de errores, dependiendo del número de errores que nos metamos, nos dé unos datos que hemos recuperado, pues si esos datos, el código de verificación de errores calculado es igual que el que yo he recibido, digo, ok, si no, pues tararí que te vi. Bueno, aquí este es otro parámetro que tendríamos que poner en nuestra configuración si la cabecera es implícita o explícita. Le tendríamos que decir cuál va a ser la tasa en el caso de que sea explícita, pues tendríamos que decir cuál va a ser la codificación el coding rate y si va a llevar o no verificación de errores. Con lo cual ya nuestro paquete de datos ya lo tendríamos. Bien, tendríamos ahora lo que es la carga útil. La carga útil pues no es ni más ni menos que la información real. Aquí estamos metiendo un preámbulo y una cabecera que nos ha ocupado tiempo de transmisión, pero no nos ha dado, no tiene información de datos. Los datos empiezan a venir aquí. En el CRC tampoco da información, o sea que en realidad para una carga útil que nosotros metemos, pues metemos un montón de cositas que es para de datos y demás que nos permiten todo lo que es la parte de corrección de errores, sincronización, etcétera. Bien, vamos a ver el tema de las frecuencias. Mirad, por ejemplo, los SX, estos son los Semtech, muchos son los de Hop RF y tal, están basados en estos dispositivos. Pues estos dispositivos, el 1276, 1277 y 1279, veis que tiene varias bandas. Tú le puedes programar, por ejemplo, al 1276, ¿veis? Se le puede programar 3 bandas. Una banda alta, que es en la banda de los subgigahercios, que van desde el 862 a 1020 megahercios. La banda 2, que va de 410 a 525, y la banda 3, que va de 137 a 175. Y vemos que el SX1279 pues tiene algún rango algo más debilitado. Bien, nosotros le tenemos que dar a nuestro equipo, le tenemos que decir a qué frecuencia vamos a tener que transmitir. Entonces, hay librerías
donde yo le doy directamente la frecuencia en megahercios y ya él se encarga de todo. Pero hay otra serie de librerías que los que le tenemos que dar es pues todos esos datos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues primero tenemos que ver, nuestra plaquita tiene un oscilador. Normalmente, pues dice tal placa, pues tiene un cristal con un oscilador a una frecuencia determinada. Pues nosotros sabemos que la frecuencia de paso, el strip de frecuencia, sería la frecuencia del oscilador dividido entre 2 a la 19. Esto tiene, para hacer la sintetización de frecuencia, los dispositivos LoRa tienen un sistema de PLL, de Phase Lock Loop, que lo que nos pues tiene una resolución de 2 a la 19. Y entonces la frecuencia de la portadora, pues nosotros vamos a dar un dato que sea múltiplo del f-step y lo vamos a meter en 3 bytes, perdón, en 3 registros, uno iría del 24 al 16, sería de 8 bits, 8 bits y 8 bits, o sea, de la parte del 23 al 16 iría en el registro 23, en el registro de masa del bit más bytes más significativo. Este sería el bit significativo medio y este el más bajo. Bueno, pues esos 3 datos, o bien la frecuencia, es otro dato que le tenemos que decir cuando hagamos nuestra librería, nuestra aplicación, pues le tenemos que decir cuál va a ser nuestra frecuencia. Nosotros tenemos ya que cuando vamos a transmitir, como vimos el otro día, estamos limitados a una serie de bandas. Es decir, fijaros que nuestros equipos estos, fijaros el rango tan grande que tienen. O sea, fijaros en qué cantidad de bandas y en qué cantidad de sitios nos podemos meter nosotros aquí con estos cacharritos. Podemos entrar en banda de policía, en banda de aficionados, en un montón de bandas. Y tener en cuenta de que los chips estos del SX1276, aparte de transmitir el LoRa, pueden transmitir en modo de modulación on-off keying, de modulación, en modulación de amplitud, y en modulación en frequency shift keying, que es en modulación por amplitud de frecuencia. Con lo cual, pues un equipito de estos pues, puede transmitir en una serie de bandas y tenemos que andar con mucho cuidado para no meter interferencias nosotros en ningún sitio. Luego, estos equipos pues tienen unos amplificadores, los circuitos 1270 y X, todos los que empiezan por SX127, pues tienen 2 amplificadores. Uno que es para la banda alta, vimos aquí la banda alta, que sería la banda 1, y luego tienen otro que es para la banda 2 y 3. Están sintonizados, pues uno está optimizado para una banda y otro. Entonces, el de banda alta, pues es a partir de 779 MHz, pues tenemos que decirle a nuestra configuración, bueno, que normalmente lo tiene ya en las librerías, cuando nosotros le decimos la frecuencia, pues él ya dice, es más de 779, pues le meto, voy a poner el bit, el registro tal, lo voy a configurar para decirle que voy a salir por el amplificador de alta frecuencia. Si la frecuencia es más baja, de 555, pues él dirá, pues le pone el registro, escribe en el registro el valor para seleccionarlo. Y luego nosotros podemos ajustar la potencia. Podemos ajustar la potencia de nuestros amplificadores, que van en pasos de un dBm en un dBm. Entonces, podemos ir desde menos 4 dBm a 14 dBm para cargas de 50 ohmios. Con lo cual,
nosotros podemos también decirle a nuestro equipo, vamos a imaginar que tenemos un equipo que está muy cerca uno de otro, y digo, bueno, y quiero hacerlo con pila, digo, ¿para qué quiero yo tener toda la potencia si igual con un DVM me sobra? Pues yo le configuro un DVM a mi transmisor y claro, mi potencia es proporcional a la potencia con la que yo transmito. Contra más potencia, más consumo. Y luego hay equipos, depende de cómo esté, pues tiene lo que le llaman el PIA-BOS, que es el amplificador de potencia, el refuerzo del amplificador de potencia, que si se activa esa variable, podemos transmitir, pues ganamos unos 3 decibelios aproximadamente. Y en algunos casos podemos ya llegar hasta los 20 dBm. Entonces, este modo, transmitir a esas potencias, pues en transmisión continua, pues no está aconsejado. Primero, no está aconsejado y luego porque dentro de la normativa a nosotros no nos dejan, dependiendo de qué potencia, no nos dejan transmitir de forma continua, que ya lo veremos. Bien, otro concepto que tenemos es el time on air, que es el tiempo de transmisión, que es la duración, que ese tiempo de transmisión es lo que va a tardar en transmitir todo nuestro paquete. Entonces, pues ese tiempo será la duración del preámbulo, la duración de la cabecera, más la duración de la carga útil. El tiempo de preámbulo, ¿cuánto es? Pues nosotros sabemos que el preámbulo, el valor que nosotros vamos a ajustar de preámbulo, como mínimo tiene que ser 6, pues sería 6 más 4, que son los 4 fijos de la palabra de sincronización, más los 2, que era el downshift, más el tiempo de silencio, pues tendríamos este valor, o sea, si es un 6, pues sería, o un 8, como sería el LoRaWAN, pues 8 más 4 serían 12,5 por el tiempo de símbolo, que sería 2 elevado a SF entre el ancho de banda. Y luego, para calcular el tiempo de payload, que bueno, aquí lo vamos a englobar como la cabecera más la duración de la carga útil del payload, pues es esta fórmula. Y aquí tendríamos pues todo lo que significa en cada una de estas, cada esto. Os voy a poner voy a hacer aquí una cosita que es para que veáis. Yo he hecho una calculadora, a ver si lo puedo compartir. Me he hecho una hoja de Excel que luego os la dejaré cuando suba la documentación. Os voy a subir también la hoja de Excel. Mirad, esta hoja he hecho 2 partes. Una que es para calcular el enlace. ¿Veis la hoja de cálculo? ¿Hola? Sí, se ve, sí, se ve. Vale. Pues mirad, aquí tenemos una parte que es la parte del enlace, que esto vendría aquí a resumir lo que vimos la vez pasada. Entonces, aquí nosotros ponemos la potencia en dBm. Por ejemplo, imaginemos que, como hemos visto antes, la máxima que puede transmitir con el modo BOS sea 17. Por 17 dBm ya nos vamos a 50 milivatios. O podemos pasar, por ejemplo, si nos lo dieran en milivatios, pues, por ejemplo, nos dicen que la potencia nuestra son 25 milivatios, pues, perdón, hay que ponerlo en vatios, 0,025, pues serían 14 dBm. Pues yo pondría aquí 14 dBm y serían 25 milivatios.
aquí pondría, pues, ¿cuánto es la atenuación del cable con el conector? Pues normalmente, depende de los conectores, pues se desprecia, pero yo lo podría mirar ese conector, qué pérdida de inserción tiene, y viendo el tipo de cable, pues me dicen pues que ese cable tiene una atenuación de tantos dB por cada 100 metros. Pues yo miraría y pondría aquí el valor que me corresponde y voy a poner una antena que yo miro en las características del fabricante, o yo me he calculado una antena, estimo cuál es mi ganancia y, por ejemplo, pues esto es un dipolo que va a tener 3 dB. Bueno, voy a poner a qué frecuencia en megahercios y pues voy a poner, por ejemplo, a 10 kilómetros. Claro, cuando yo le dé Enter, esto con 1000 kilómetros me da 151, o sea, la fórmula que nosotros tenemos aquí era la del logaritmo de la frecuencia y el logaritmo de la distancia con una parte fija que sería 32,5. Es decir, que fijaros, si de 1000 kilómetros a 10, pues sería de 151 decibelios, pues la señal, pues ahora me ha mejorado. Ahora ya no son menos 151, sino que son menos 111, o sea que son 40 dB que he ganado. Y aquí me dice cuál sería mi radio de Fresnel, es decir, que lo que vimos el otro día es que la antena de transmisión y recepción pues no pueden tener nada que haya por medio de ese radio desde el eje de visión de un punto con otro, pues 24 metros no puede haber nada para que no haya pérdidas de señal por Fresnel. Contra menos kilómetros tenga, pues fijaros cómo la atenuación del espacio me baja muchísimo. Y también, pues el radio Fresnel. Entonces, pues eso quiere decir que a 1 kilómetro, pues mi punto de transmisor y receptor, pues tenían que estar a 9 metros de altura con relación al suelo. Bueno, en la parte, como veíamos la otra vez, en la parte del receptor, pues lo mismo. Tenemos una antena que sería aquí, que dependiendo de lo que nosotros hacemos, pues nos puede interesar como la parte que estamos en el receptor. Ahí sí que vamos a tener donde nosotros tenemos que ponerle como más cuidado, porque en la parte de transmisión vamos a trabajar con potencias muy pequeñitas. Normalmente, por el tamaño de lo que nosotros vamos a poner y la aplicación que tengamos, pues no nos da sitio para meter mucha antena. Entonces, pues tendremos que jugar con potencias pequeñitas y antenas pues lo más pequeñas posibles. O sea, igual aquí en vez de 3 dBi, pues igual no tenemos tendríamos 0, por ejemplo, ¿no? Pues tendríamos eso, ¿no? Aquí tendríamos la ganancia de nuestra antena, que sería tal, la ganancia o las pérdidas de nuestro cable atenuador, y luego es posible que nosotros podamos tener, dependiendo de aplicaciones, pues tengamos un amplificador de bajo ruido. Si yo tengo un amplificador de bajo ruido, por ejemplo, para la aplicación de satélite, pues estamos hablando de 1000 kilómetros. 1000 kilómetros, la antena del satélite está trabajando, en el caso que yo estoy viendo, tiene 2 vatios, que son 33 dBm. La antena que está en el satélite, pues tendrá 1 o 2 dBi, es un dipolo, vamos a poner 3, que sea el dipolo. Y la frecuencia, el equipo, la frecuencia del equipo que yo estoy trabajando está en los 436 MHz. Pues este sería el balance para los 1000 kilómetros. Yo ahora, en el caso mío, pues he puesto un amplificador por fuera de la plaquita LoRa. Yo tengo una plaquita de estas TTGo, de las que os hemos visto antes, que lleva un display y demás. Ese es mi receptor. Y le he puesto un amplificador adicional, que si yo no se lo pongo,
y tengo una antena de 3 dBi, pues fijaros que la potencia en mi receptor son 106,2 dBm. Si la sensibilidad de mi receptor es 132, pues yo tengo todavía 25,8 dBm que que es el margen mío del enlace. O sea que esto lo dejaré para que si algún día tenéis que hacer algún cálculo de radio, pues aquí tenéis muy sencillito. Hay cosas que no he metido de temas de absorción de metales, absorción de paredes y eso, porque eso es más complejo y la verdad es que tampoco lo he querido meter para no complicar. Bien, vamos ahora a la parte del LoRa. En la parte del LoRa, como hemos visto, tenemos lo que es el ancho de banda. Pues nosotros de ancho de banda, pues aquí podemos jugar con nuestro ancho de banda, con nuestro split factor, con nuestro número de preamble, de la parte de la cabecera, si la cabecera es implícita o no, si voy a tener un código de detección de errores, si voy a activar, hay un sistema que tiene LoRa, que es la optimización de datos a baja velocidad. Tengo el coding rate y tengo los datos netos. Es decir, si yo quiero meter 13 bytes de información, pues con esto me dice, primero, cuántos paquetes, o sea, lo que yo voy a mandar, cuántos símbolos va a tener. O sea que para un SF10, 125 de ancho de banda, 8 de preamble, con la cabecera explícita, porque si es implícita le pongo 1, pues que sea explícita. Veis que si le pongo implícita, es decir, que se lo saben, pues fijaros que nos ha bajado el número de símbolos, nos ha bajado. Si le digo no, que se lo tengo que decir en cada momento, pues ya, fijaros, estamos transmitiendo pues de 329 milisegundos, pues solo cambiándole eso, pues nos vamos a 288 milisegundos. Imaginemos que voy a 500 kilohercios. Pues a 500 kilohercios, fijaros lo que me ha bajado ahora el tiempo. Para esta configuración, pues me ha bajado a 72 milisegundos. Y con esto pues me permite jugar y calcular pues todos los cálculos. Entonces la fórmula esa que os he puesto aquí, la he metido en esta hoja Excel, de forma que pues vosotros la podéis utilizar y podéis pues simular pues cuánto tiempo es el preamble, cuánto tiempo el payload y cuánto tiempo el total, cuánto tiempo va a estar en el aire. Bien, otra cosa que he puesto aquí es el tiempo de ciclo, es decir, cada cuánto tiempo, eso lo voy a explicar ahora y luego lo veo en el otro lado, cada cuánto tiempo voy a transmitir un paquete. Imaginamos que yo mando cada minuto. Pues si yo estoy mandando con esta configuración cada minuto, pues yo tengo un ciclo de trabajo, un duty cycle, de 0,1%, que a nosotros la normativa o que nos dice el Código Nacional de Atribución de Frecuencias es que esto tiene que ser inferior a 1, con lo cual nosotros estaríamos, pues bien, incluso podíamos bajar pues a 30 segundos o incluso podíamos poner a 1 segundo, bueno, 1 segundo no, pero igual cada 5 segundos, ¿ves? 5 o 6 segundos estaríamos con 10 segundos, pues ya tendríamos un 0,7, podríamos estar transmitiendo con todo esto pues cada 10 segundos. Si yo me fuera a 12, pues fijaros, con un preamble con un split factor de 12 y 10 segundos, pues ya no cumpliría, ya estoy a un 2,9%. Bueno, pues esta calculadora os va a permitir
pues jugar. Es decir, aquí, ¿qué tenemos que ponerle? Pues si es implícito, es decir, que fijaros, si yo pongo implícito, que es cuando uno y otro lo saben, mirad lo que va a ocurrir. Pues que si es un implícito, pues nos baja, porque como ya lo saben, entonces, como ya está implícito, pues el CRC le voy a decir que lo permita, pues si le pongo, pues nos sube. ¿Qué ocurre? Que como la fórmula esa nosotros no podemos mandar 3,5 bytes, sino que hay que mandarlo siempre por un número entero, pues hay veces que poner algo que algún valor, por ejemplo, sobre todo en split factor de 12, pues yo puedo hacer algún cambio y prácticamente no hay variación. Y aquí pues tendría el coding rate. Si yo pongo el 4, que sería el que más datos metemos, pues fijaros, de 13 bytes pues me salen 24 paquetes y ya nos empezamos a ir a tiempos altos. Bien, pues sigamos, a ver si me da tiempo a lo que me dé tiempo y terminamos ya la parte del hora. Bien, esto es lo que hemos visto, que era la fórmula que teníamos aquí. Y ahora vamos a ver lo que era el ciclo de trabajo de transmisión, que es el duty cycle. Es decir, nosotros vamos a estar transmitiendo, estamos en reposo, transmitimos, estamos en reposo, bueno, y pues, normalmente esto se calcula pues al día, es decir, miramos cuánto tiempo ha estado en transmisión y cuánto es el día, y entonces pues podemos calcular pues que el duty cycle pues es el número de veces del tiempo de transmisión, dividido en esto. Bien, en recepción, eso hemos visto lo que era transmisión. En recepción, pues nosotros lo que tenemos es un amplificador de bajo, o sea, el propio chip tiene un amplificador de bajo ruido y un sistema de control automático de ganancia. Es decir, yo puedo activar el control automático de ganancia, con lo cual la ganancia de mi receptor va a ir aumentando o disminuyendo para que yo obtenga siempre el mejor resultado. Si yo lo deshabilito, eso hay veces que es interesante y a veces, pues si tenemos señales que cambian mucho, pues es un lío, con lo cual pues lo deshabilitaría y entonces pues podría poner aquí el valor. Entonces la ganancia, el valor del parámetro pues puede ser 1, que daría la máxima ganancia, y 6 la mínima ganancia. Luego el receptor tiene otra cosa que es nosotros cuando mandamos un paquete o el receptor, lo que nos hace un cálculo nos da un dato del RSSI, que es Received Signal Strength Indicator, que es el indicador de la intensidad de señal recibida. Es decir, que el circuito de LoRa dispone de un registro que estima un valor de RSSI y ese valor de RSSI es un valor que él calcula, el circuito. Si yo lo quiero convertir a dBms, pues haría esa fórmula. Uno sería para el puerto de HF y el de abajo es el de LF, no de HF. Esto es un error. Sería LF. Y también dispone un registro del RSI que puede calcular el RSI del último paquete recibido. Y también hay un registro, el circuito también estima la relación señal-ruido del último paquete recibido, con lo cual, pues ese valor, el valor el complemento A2 de ese valor lo dividimos entre 4 y nos daría la relación señal-ruido de la señal que hemos recibido. Bien, y un poquito ya acabando, está todo el tema de las librerías. Hemos visto todo lo que es la parte de
de placas, de todo, ¿no? Pero nosotros tenemos que, con nuestro Arduino, con nuestra plaquita ESP32, con la arquitectura que tengamos, nosotros con nuestro hardware, pues tendremos que ir a ver a qué librería, ¿no? Entonces, pues tenemos la Semtech LoRa Mac Node Library. Hay otros también, los de la de Hope RF también tienen una librería para sus chips. Luego tenemos una que es la LMIC Library, que esta está basada en la librería de IBM, que fue el primero que la desarrolló, pero que ahora mismo pues no la soportan ya. Para Radio Lib. Y luego hay otra que es la Basic Map. Pues toda esta librería pues tienen, y si entramos en Arduino, pues vamos a ver y buscamos por LoRa, vais a ver cantidad de librerías. Aquí hay librerías que son específicas solo para LoRa y otras que ya incorporan el LoRaWAN. Eso hay que andarse con mucho cuidado, porque si nosotros implementamos una librería de LoRaWAN, pues no es lo mismo, está pensado para comunicaciones de LoRaWAN, con lo cual hay cosas que ya se dan por hechas. Con lo cual, la que mejor va para eso, pues sería Radio Lib. Os voy a poner, para que veáis un poquito esa librería. Aquí tenemos el Arduino. Pues esta es una de la parte de cómo fijamos, de cómo configuramos el circuito de LoRa. Entonces hay una parte que, dependiendo del chip que nosotros tengamos, este es para el Radio Lib para el 1278. Hay para el 1276, 1272, cada uno pues tiene una librería. Entonces, cada módulo de LoRa pues tiene una serie de pines. Tiene pues una serie de reset, de entradas y salidas digitales, que aquí se las definimos. Si es el 1278, pues se la ponemos qué patillas son, qué patillas van a ir de nuestro Arduino a cada una de esas señales. Y luego tenemos lo que es la parte de LoRa, cómo inicializamos el LoRa. Veis que hay una función, que es el Radio Load Begin, que mete, por un lado, la frecuencia en megahercios. Pues por ejemplo, este es un ejemplo que está hecho para Estados Unidos, donde la banda que utilizan son la de 915 megahercios. Pues nosotros, el valor que tengamos, pues aquí en vez de 915, pues tendríamos que poner la frecuencia portadora nuestra, que sería pues 868, lo que sea. Luego le tenemos que decir el ancho de banda. ¿Veis que esto aquí ya, la librería esta, ya va a hacer el cálculo, va a descomponer el valor en función del reloj que tenga, y va a descomponerlo en los 3 bytes para configurarlo en los 3 registros. ¿Veis aquí el spread factor? El spreading factor. Pues aquí ha metido un valor 6. Es un spreading factor que, si vemos luego podemos verlo cuando le ponemos un 6, pues qué valor, qué datos nos da. Pues este es un valor de 6. El coding rate, pues le ha puesto de 5. Este pone 4 quintos, pues le pone 5, el 4 sextos le pone 6, el 4 séptimos le pone 7 y el 4 octavos le pone 8. Pues este ha puesto 4 quintos. Aquí le dice cuál va a ser la palabra de sincronismo. Pues él ha elegido el 14 en hexadecimal. Aquí le dice qué potencia, pues aquí dice que se la pongamos en dBm directamente, pues le damos 2 dBm. Entonces él le calculará, en función de este 2, pues qué valor tiene que darle a la potencia y la ganancia del amplificador del receptor. Pues si le ponemos 1, que es la máxima, y la mínima, pues sería 6. Pues ya con esto habríamos nosotros
ajustado nuestro equipo. Veis aquí que si la frecuencia nosotros hemos puesto 433,5, pues nos da una frecuencia inválida. En fin, él va comprobando, aquí se ajusta, en fin, él va haciendo aquí una serie de comprobaciones para ajustar. Esto manda a unos procedimientos en los cuales pues él va haciendo aquí por puerto serie, nos va diciendo pues cómo ha hecho la configuración, si todo está correcto o todos los ajustes se ha hecho. Pues esto sería un poco una librería que sería de cómo lo ajustamos. Si nos vamos nosotros a ejemplos, elegimos la librería de Radiolib, nos vamos en Radiolib al 127, podemos, por ejemplo, poner transmitir. Pues aquí tendríamos cómo transmitiríamos lo mismo. Aquí decimos cómo está conectado. Como nosotros ya hemos puesto, lo hemos configurado, pues nosotros lo único que hacemos aquí es mandarle la información que vamos a transmitir. En este caso, vamos a transmitir... Estamos viendo el archivo anterior. ¿Qué? Que no se ha cambiado el archivo. El código del archivo sigue siendo el anterior. Cuando ha abierto el nuevo... Vale, pues vamos a ver. Se ha abierto en otra ventana, seguramente. Sí, espérate, a ver si lo puedo poner aquí en la pantalla. ¿Lo veis ahora? Sí, ahora vemos transmisión. Eso. Este es el transmit. Pues fijaros, yo primero tendría que configurar mi chip con los datos que hemos dicho antes, y aquí, pues aquí sería la información que yo voy a transmitir. Yo voy a transmitir pues, palabras que sea hello world. Esto sería lo que transmitiría. Si quiero ponerme, en el caso de ponerlo en modo recepción, pues lo mismo, tendría aquí un ejemplo de que es para el Radiolib. El Radiolib para el 1270, pues tendría recibir. Pues aquí tendría el recibir. Y entonces este lo que hace es que se queda esperando cuando hay una transmisión. Él está esperando a toda la parte del preámbulo, cuando él empieza a recibir el preámbulo, pues coge el preámbulo y ya se prepara todo para hacer la lectura. Y aquí pues él hace la impresión, en fin, y ya saca pues cuál es el valor que ha sacado. Entonces, si nosotros pusiéramos un chip, le pusiéramos el modo transmisor y cogiéramos otro chip y pusiéramos la librería con el ejemplo del receptor, pues podíamos hacer una comunicación mandando un dato. En el caso del transmisor, pues podríamos ponerle, en vez del hello world, pues podríamos ponerle una variable, algo que nosotros capturáramos y lo podríamos mandar. Bueno, pues esto es lo de LoRa. Lo vamos a dejar aquí. Y el próximo día lo que vamos a hacer va a ser, terminamos ya con el LoRaWAN, porque se nos ha hecho un poquito tarde y la verdad es que esto tiene materia y en 2 días difícil lo vamos a tener. Entonces, el próximo martes pues continuaremos con la parte, ya terminaremos, ya la otra es más cortita y a ver si me da tiempo y puedo montar una aplicación para que veáis ya todo lo que es el LoRaWAN. Yo tengo aquí en casa, tengo un gateway de LoRaWAN y pondré a ver si lo podemos configurar porque lo cambié y tengo que ponerlo a punto y a ver si para el martes me da tiempo a
a ponerlo y así hago un poco una demostración para que veáis luego el juego que nos da. Porque ahora hemos visto, lo que hemos visto con LoRa es que nosotros podemos transmitir de un punto a otro, entre un punto a punto. Pero con LoRaWAN nosotros lo que vamos a hacer es que los datos que nosotros manden nuestros equipos los vamos a subir a la nube. En concreto hay una red que es la red TTN de Thin Network, que esa es una red que todo eso es gratuito, no tienes coste. Entonces tú puedes subir tus datos, puedes publicar tus datos a través de, o sea, conectarte a través de una gateway que la hayan dejado libre y pues dentro de la página de Thin Network pues hay un mapa donde se van viendo pues todas las gateways. Tú cuando tienes un gateway pues la das de alta en el portal, va diciendo qué datos y tú la dejas abierta. Entonces cualquiera que entre pues puede conectarse. Ya veremos que el LoRaWAN tiene una encriptación de extremo a extremo, con lo cual tú pasas y tú mandas los datos a la nube y cualquier equipo puede hacerlo. Entonces, veremos un poquito, esto tiene aplicación pues cuando se trabaja, por ejemplo, con equipos de lo que estamos haciendo, los equipos estos de meteorología. Pues ahora mismo, ¿qué se hacen? Pues que los datos se mandan por Wi-Fi. Pues nosotros mandamos los datos a través de Wi-Fi a un punto de acceso Wi-Fi y ya a través del acceso Wi-Fi. Pero podríamos hacer equipos con un consumo muchísimo más reducido, porque el Wi-Fi consume bastante más, y como los datos que tenemos que transmitir no son datos que hay que mandar cada décima de segundo, sino que podemos transmitir datos cada minuto o cada más, pues nos vendría, esto sería una aplicación interesante. Y la idea sería poner una gateway en una zona céntrica de Granada y ver, pues, si podemos los colegios o lo que sea, o cada uno pues se puede conectar y puede mandar sus propios datos a la red de Thin Network. Pues nada más. Si tenéis alguna, no sé si ha habido algún comentario. Y no sé si Manu, si habrá habido alguien que haya aquí algo. No, no ha habido ninguna pregunta, sino el interés un poco por la documentación y la sección el próximo martes no está fijado, ¿no? No está fijado, pero como el martes tenía yo un curso de Cédalo, pues lo voy a cambiar. Entonces, el martes que estaba reservado, que tenía el curso ese de Cédalo, pues hacemos ya la parte de LoRaWAN. Ya se lo diré yo a Edu que lo publique para que le avise a todo el mundo. De acuerdo. Perdón, yo tengo una pregunta. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Claro. Sí, mira, cuando has estado enseñando bueno, me presento, soy Josema, soy de Guipúzcoa, o sea que estoy aquí un poco lejos, Federico ya me conoce. Cuando has estado ahí presentando los sketches de Arduino y demás, ¿vale? Has presentado primero uno para programar y luego uno de transmisión y otro de recepción, ¿verdad? Uno de configuración, porque Eso es. primero le tienes que poner los ajustes, es decir, le tienes que decir al sistema, tanto en recepción como en transmisión, lo que hemos visto, cuál va a ser el ancho de banda con el que vamos a trabajar, cuál va a ser el factor de ensanche, el split factor que vamos a darle. En fin, le tenemos que decir una serie de datos, qué potencia va a tener el transmisor, si transmitimos, qué ganancia le vamos a dar al amplificador de recepción. Todos esos datos son los que hay que decirle. Entonces tú lo primero que haces es que mandas ese pack. Lo primero que tienes que hacer en tu sketch que hagas es hacer una configuración de tu placa. O sea, que los tienes que mezclar, o sea, tienes que coger el de configuración y juntarlo con el de transmisión o con el de recepción, entiendo entonces. Claro. Te podrías hacer perfectamente uno que la propia placa con otra haga de transmisión y recepción. Porque tú puedes poner que si tú te haces un sistema de tiempo, es decir, pues yo ahora pongo esta que me esté transmitiendo cada minuto, ¿no? Y entonces yo la placa la pongo a transmitir
una vez que ha transmitido me pongo en recepción. Y la otra, pues cuando la pongo en recepción, permito que la otra me pueda transmitir. O sea que ya, estos son ejemplos sencillos de la librería, son los ejemplos que trae la librería de Radiolib, pero tú ahora te puedes complicar la vida como quieras. Vale, vale. De acuerdo, gracias. De nada, Josema. ¿Alguna cosita más? Bueno, pues lo dejamos para el próximo día, ¿vale? De acuerdo, no hay ninguna intervención más. Muy bien. Pues nada. Gracias a todos por asistir y ya a los que han estado en el taller, los 2 talleres anteriores, se les avisará por mail de la tercera sesión de Radio LoRaWAN para terminar. Y ya está. Y el siguiente taller es el próximo jueves de Machine Learning con Scratch, que nos lo impartirá el compañero del club, Antonio. Así es que buenas tardes a todos y hasta luego. Muy bien, pues buenas tardes. Venga, un saludo. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien. A ver. Vale, voy a cortar la grabación.